amanecer, deseo renovarme en la comunión con Con mucho cariño saludamos a todos los auditores y continuamos con este devocional diario. La serie que estamos viendo esta semana lleva por título ¿Cómo es que yo vivo? El verso de oración hoy lo encontramos en el precioso Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 2. Los invitamos a leer este versículo con toda oración y en el Espíritu. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Señor Jesús, oramos y clamamos en este día, junto a las hermanas, junto a todos los hermanos. Clamamos al Señor, porque queremos ser aquellos pámpanos que llevan mucho fruto. No queremos ser de aquellos que están en la vid, pero no dan fruto. Que el Señor nos libre, que el Señor nos ilumine, nos dé un corazón de arrepentimiento, nos dé un corazón contrito y humillado para volvernos siempre al Señor. Por eso clamamos hoy junto a todos los santos, que el Señor pueda limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, para estar delante del Señor limpios con su preciosa sangre. Amén. Hoy presentamos La vida tiene que fluir. Queridos hermanos, creo que todos ya sabemos que la Biblia nos muestra la relación que tenemos con el Señor de muchas maneras. Por un lado, Él es el Señor, el amo, y nosotros somos los siervos. Él es el novio, y nosotros somos la novia. Él es el pastor, y nosotros somos sus ovejas. ¿No es correcto? Cada uno de estos tipos de relación tiene una característica, que es enfatizar algún punto. Esto demuestra que nuestro relacionamiento con el Señor es de varios aspectos. Y tenemos también muchas riquezas, y también tenemos en esto muchos detalles. Pero esta relación que vamos a ver hoy respecto de la vid y de los pámpanos es la relación que muestra la completa dependencia que nosotros tenemos que tener con el Señor. La dependencia que tenemos del Señor es una conexión constante con Él. Esto que estamos viendo es la figura que muestra la mayor dependencia de la vid y nosotros que somos las ramas. Entonces, esto es algo en que realmente necesitamos darnos cuenta. Y otra cosa que nos podemos también ver es a lo largo de la Biblia, es la expresión en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Esta palabra en Cristo tiene muchos versículos y exactamente aquí se refiere a los pámpanos en la vid verdadera, es decir, a todos nosotros en Cristo. Dios, el Padre, es el agricultor que está cultivando la vid. Él cuida de la vid. Queridos hermanos y hermanas, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo. Tenemos que darnos cuenta que es el Padre, el labrador. Él es el que cuida de la vid. Él está cuidando de usted y cuidando de mí, cuidando de todos nosotros. Él es aquel que tiene todo. Ahora,
¿Cómo es que Él cuida de nosotros? Pues Él cuida de nosotros cuando estamos en Cristo. Él es el labrador que cuida de la vid, que cuida de la vid. Y al cuidar de la vid, nosotros somos también cuidados por Él. Ustedes saben que alguien que planta una vid tiene que estar siempre mirándola. Tiene que estar siempre mirando hacia las ramas. Él ve el crecimiento, ve cómo va avanzando la vid, la revisa, la cuida. Mira de mañana, mira de tarde, mira hacia los pámpanos. Eso significa que Dios siempre está mirándonos. Ahora nosotros tenemos que percibir, amados hermanos, amadas hermanas, que nosotros somos las ramas de esta vid verdadera. Y nuestra relación con el Señor es muy importante. ¿Por qué? Porque el Padre es el labrador. Al cuidar Él de la vid, Él designó a su Hijo como la fuente de la bendición para todos nosotros. Porque Él, al estar cuidando de la vid, Él también está cuidando de nosotros. Él está cuidando la vid para suministrar las riquezas. Y a su vez, esas riquezas pasan también para los pámpanos, para todos nosotros. Entonces, queridos hermanos, en este versículo, nosotros deberíamos darnos cuenta. Y luego hay algo que necesitamos dar también mucha importancia, y es lo que está en el versículo 2 de Juan capítulo 15. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Este sigue siendo un versículo al que tenemos que prestarle mucha atención. Pues pongan atención, porque miren lo que dice el versículo 2. Toda rama que estando en mí. Miren, aquí muestra una rama que tiene una característica y es estar en él. Mas este versículo 2 muestra que hay dos tipos de ramas o dos tipos de pámpanos. Aquella rama que no da fruto y la rama que da fruto. Estos son dos tipos de ramas o dos tipos de pámpanos, los que dan fruto y los que no dan frutos. Vean, todas estas ramas o los pámpanos están en la vid verdadera. Todos ahora tenemos que darnos cuenta, entonces, que si un pámpano está en la vid y no da fruto, algo anda muy mal, ¿no es verdad? Porque este pámpano está unido a la vid. Pero lo que quiero mostrar a los hermanos es lo siguiente, que este pámpano que no lleva fruto, sí, está unido a la vid. Mas podemos ver que todos estos vasos sanguíneos de la vid transmiten la savia. Ahí está toda la vida moviéndose. Toda la savia está disponible para todos los pámpanos, inclusive para este pámpano. Pero, ¿por qué no da frutos? Es porque los vasos de esta rama están obstruidos. Queridos hermanos, cuando leemos un versículo como este, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Nosotros tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿yo soy una rama, un pámpano que da fruto, o soy una rama que no da fruto? Señor, ilumíneme.
porque la Biblia dice claramente que todo pámpano que estando en mí y no da fruto, el Señor lo quitará. ¿Ya vio? Dice que está en mí. Lo que sucede es que este pámpano tiene un problema. ¿Sabe usted cuál es? Pues el problema es que tiene una falta de conexión con el Señor. Porque a pesar de esos vasos que llevan la savia para toda la vid, hay algo que en este pámpano no está fluyendo. Queridos hermanos, amadas hermanas, no es suficiente estar presente, sino que lo importante es que usted esté fluyendo en la vid. Es decir, la vida tiene que fluir, la savia tiene que fluir, porque si no fluye, no dará fruto. ¿Qué significa esto? Me gustaría resumir esto en 2 palabras. Una es unión y la otra comunión con Cristo. Porque no es solo una cuestión de estar unidos con Cristo, sino una cuestión de tener comunión con el Señor. Eso permite que esa savia de la vida verdadera fluya dentro de ti, en medio de tu interior, porque si es así, el resultado será que tú darás mucho fruto. Queridos hermanos, nosotros tenemos todo disponible. Nosotros tenemos la palabra del Señor que puede transmitirnos vida para nosotros. Mas si yo no estoy disponible o estoy en una condición inadecuada, no recibiré de esta palabra, no recepcionaré esta vida en mí. El problema, ¿saben? No está del lado del Señor. El problema está de nuestro lado, porque nosotros tenemos o no tenemos el Espíritu. ¿Qué dice usted? ¿Recibió o no recibió el Espíritu? Pues lo recibimos. Y entonces, ¿el Espíritu está o no está fluyendo ricamente en usted? Mas, si yo estoy en la carne, dígame, ¿el Espíritu está fluyendo? Pues si estoy en la carne, no está fluyendo. Nosotros podemos orar y hablar en oración, muchas cosas, bla, 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 hacer mucho ruido, pero eso que oramos, ¿sentimos que tocó realmente en nuestro interior? ¿Sentimos que tocó profundamente a Dios? ¿O solo fue para quedar con una conciencia tranquila que dice, ya oré? Necesitamos, queridos hermanos, en el tiempo del fin, volvernos al Señor y confesar que necesitamos ser aquellos pámpanos limpios para que el Espíritu fluya, para que fluya dentro de nosotros y transforme nuestras vidas con la vida de la vid verdadera. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Que todos tengan un feliz y bendecido día en la presencia del Señor. Amén.